millonario llevaba a su prometida a casa hasta que vio a su exesposa embarazada cargando leña. Quítate del camino con esa basura, que el polvo de tu miseriale está arruinando la pintura a mi camioneta. La voz de Arturo cortó el aire sofocante de las 3 de la tarde como un látigo oxidado. No era solo un grito, era un escupitajo de desprecio arrojado desde la comodidad de una cabina climatizada a 18 grados centígrados. Mientras afuera, en el camino de tierra cuarteada, el infierno rozaba los 40. El cristal polarizado de la imponente SUV negra descendió con un zumbido eléctrico suave, casi imperceptible, liberando una ráfaga de aire helado que transportaba el aroma a cuero nuevo, a aire purificado y a una colonia francesa que costaba más de lo que el pueblo entero ganaba en un año. Allí estaba él. Arturo ajustó el puño de su camisa de lino italiano color perla, un movimiento fríamente calculado para dejar al descubierto la esfera de zafiro de su reloj Patek Philippe de $80,000. Quería que el destello del oro blanco la cegara, que le recordara el abismo insalvable que ahora los separaba. Su rostro, perfectamente afeitado y enmarcado por unas gafas de sol de diseñador, estaba contorsionado por una furia desproporcionada. Pero detrás de esa máscara de indignación altiva, en el fondo de sus pupilas dilatadas, latía una inseguridad profunda. El terror crónico del impostor que necesita gritar su éxito porque en silencio sabe que todo es una farsa. Frente al monstruo de metal y cromo, bloqueando el estrecho sendero de tierra rojiza que conducía al centro del valle, estaba Carmen. No retrocedió, no bajó la mirada. El contraste era devastador, una bofetada visual. Sobre la cabeza de Carmen, balanceándose con una precisión nacida de la pura necesidad de supervivencia, descansaba un fardo de leña de 30 kilogramos. La áspera soga de Necken que sostenía el peso se hundía cruelmente en su frente, empapada de sudor, dejando una marca roja y profunda en su piel morena. Llevaba un vestido de algodón crudo, desteñido por innumerables lavados en el río, y sus pies, descalzos, estaban hundidos en el polvo ardiente del camino. Las plantas de sus pies eran un mapa de callosidades y grietas, la textura de una vida que no conoce el descanso. Pero lo que verdaderamente elevaba la atención de la escena no era la leña, ni el polvo, ni la imponente camioneta. Era lo que Carmen llevaba atado a su pecho, envuelta en una manta tejida a mano, gastada y de tonos tierra que se mimetizaban con el paisaje árido. Descansaba la respiración frágil de 2 vidas nuevas. Sus gemelos recién nacidos dormían un sueño intranquilo, mecidos por la respiración agitada de su madre y protegidos del sol inclemente por el cuerpo curvado de Carmen. A la derecha de Arturo, en el asiento del copiloto, Miranda chasqueó la lengua con fastidio. Llevaba el cabello rubio perfectamente peinado en ondas suaves que caían sobre un blazer de seda clara. Sus uñas, esculpidas y pintadas de un rojo escarlata impecable, repiqueteaban con impaciencia contra la consola central de madera de nogal. Sostenía un café helado de una cadena extranjera y las gotas de condensación del vaso caían sobre sus anillos de diamantes. ¿Puedes hacer que esta muerta de hambre se mueva, mi amor?, murmuró Miranda, arrugando su nariz respingada, como si el simple acto de respirar el mismo aire que la mujer del exterior la contaminara. El olor a tierra húmeda y a pobreza me está dando migraña. Y tenemos una reservación en la ciudad. Arturo endureció la mandíbula, presionó la bocina de la camioneta. Un estruendo sordo, agresivo y prolongado hizo temblar el suelo. Los gemelos en el pecho de Carmen se sobresaltaron, rompiendo en un llanto agudo y desesperado que se mezcló con el rugido del motor V8. Cualquier otra persona se habría encogido de terror. Cualquier otra mujer en esa situación habría suplicado perdón. Se habría arrojado a la cuneta llena de espinas para dejar pasar a los dueños del mundo, bajando la cabeza en señal de sumisión. Pero Carmen no era cualquier persona y la fuerza verdadera nunca necesita gritar. Lentamente, con una cadencia casi majestuosa, a pesar del peso aplastante que aplastaba sus cervicales, Carmen levantó el rostro. El sudor le resbalaba por las sienes, mezclándose con el polvo para formar finos surcos de barro en sus mejillas. Pero sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua antigua, se clavaron directamente en los de Arturo. No había miedo en su mirada, no había súplica. Había una calma absoluta, una serenidad tan densa y pesada que por un segundo el aire acondicionado de la camioneta pareció fallar. Era la mirada de quien ha tocado el fondo del sufrimiento humano y ha descubierto que el fondo es de piedra maciza, un lugar perfecto para ponerse de pie. Arturo sintió un escalofrío involuntario recorrerle la espina dorsal. Por una fracción de segundo, bajo su traje de miles de dólares, se sintió diminuto. Odiaba ese sentimiento. Odiaba a Carmen por ser capaz de provocarlo sin abrir la boca. Quería aplastarla. Quería que llorara, que reconociera que él había ganado, que él era el dueño del valle y de su destino. Te dije que te largues a la zanja, sea. Rugió de nuevo, golpeando el volante de cuero con el puño cerrado, dejando que la brutalidad pura asomara detrás de su barniz de hombre de negocios. ¿O quieres que pase esta máquina de $100,000 por encima de ti y de tus bastardos? El silencio de Carmen fue su única respuesta.
Un silencio que absorbía el impacto de la crueldad y lo neutralizaba. Ella simplemente acomodó la soga en su frente con un movimiento estoico de sus manos agrietadas. Acercó sus brazos protectores alrededor de la manta que envolvía a sus hijos y se quedó allí de pie en medio del camino. Una montaña de carne, madera y dignidad inamovible frente a una montaña de metal y arrogancia vacía. El choque era inminente y el agua de esta tragedia acababa de alcanzar su punto de ebullición. El sol de la tarde castigaba la espalda de Carmen sin piedad, sintiendo como cada uno de los troncos de leña parecía ganar peso con cada minuto que pasaba. Sus músculos temblaban por el esfuerzo sostenido, un dolor agudo que le nacía en la base del cuello y se irradiaba hasta la punta de sus pies ampollados. Pero ella conocía el arte de encapsular el dolor. Lo había aprendido en los meses oscuros, después de que Arturo la dejara sola en la cabaña a medio construir, llevándose todos los ahorros de su difunto padre y dejándola con el vientre abultado y el corazón hecho cenizas. El llanto de los bebés contra su pecho era un cuchillo que le rasgaba el alma. Tenían hambre, el calor los sofocaba. Carmen bajó ligeramente la barbilla para acariciar con sus labios resecos la frente húmeda del niño más cercano. SH, mis vidas, ya casi llegamos. Susurró con una voz que era apenas un hilo de viento, reservando sus palabras solo para quienes eran dignos de escucharlas. Sus manos curtidas y callosas ajustaron la vieja manta descolorida que los envolvía. A simple vista, era solo un trapo viejo, una tela andrajosa, indigna de compasión. Pero nadie, absolutamente nadie en ese valle, mucho menos el hombre que bufaba de ira dentro de la lujosa camioneta negra, conocía el verdadero valor de esa tela. En el dobladillo inferior de la manta, cosido a mano con hilo doble por las noches, bajo la luz de una vela de sebo, descansaba un fajo de papeles doblados y rígidos. Carmen podía sentir la textura del pergamino oficial rozando su abdomen con cada respiración. Eran las escrituras originales de los manantiales del valle, las tierras fértiles, las fuentes de agua inagotable, el terreno sobre el cual Arturo estaba a punto de construir su imperio turístico. Terrenos que Arturo creía haber robado falsificando la firma del padre de Carmen, pero cuyo título de propiedad inexpugnable, sellado y registrado a nombre exclusivo de ella, latía escondido entre las costuras de la pobreza misma. El destino de la vida de Arturo, su riqueza, su libertad. Su boda con la mujer de seda que tenía al lado. Todo pendía de un hilo, y ese hilo estaba literalmente atado al pecho de la mujer que él acababa de amenazar con aplastar. Esa era la ventaja secreta de Carmen, esa era la fuente de su silencio inquebrantable. Ella no era una víctima acorralada, era una cazadora esperando pacientemente que la presa caminara sola hacia la trampa. De repente, la tensión en el camino de tierra se vio interrumpida por un sonido agudo y electrónico proveniente del interior de la camioneta. El sistema Bluetooth de alta gama del vehículo comenzó a parpadear en rojo sobre la pantalla táctil de 12 pulgadas. Arturo desvió la mirada hacia el tablero y el color abandonó su rostro de manera casi instantánea, dejando su piel con un tono cetrino, casi enfermizo. Tragó saliva de forma audible, contesta, amor. Seguro son los de la florería para lo de mañana, dijo Miranda, sin despegar los ojos de su teléfono móvil, ajena al terror repentino de su prometido. Arturo apretó un botón en el volante con un dedo tembloroso. La voz metálica y fría de un hombre con acento extranjero inundó la cabina, resonando lo suficientemente fuerte como para que Carmen, de pie a escasos metros, pudiera captar cada sílaba a través de la ventana baja. Arturo, son las 3 de la tarde. El consejo directivo. Ensich se está impacientando, dijo la voz carente de cualquier empatía. El notario nos acaba de confirmar que las escrituras que presentaste tienen irregularidades de firma. Los fondos del fideicomiso están congelados. Tienes exactamente hasta la medianoche de hoy para entregar el documento original de renuncia de derechos debidamente firmado y notariado, o el trato se cancela. Y si el trato se cancela, los auditores procederán con la demanda por fraude fiscal mañana a primera hora. No habrá más prórrogas. Medianoche. Arturo, o lo pierdes todo. Un clic seco cortó la comunicación. El silencio que siguió dentro del auto fue absoluto y asfixiante. Miranda finalmente levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño, confundida por las palabras fraude y congelados. ¿Qué fue eso, Arturo? ¿Qué significa que los fondos están congelados y mi tarjeta negra? Preguntó ella, su tono agudo tiñéndose de pánico egoísta. Arturo no le respondió. Sentía que el estómago se le había convertido en plomo fundido. La medianoche, 9 horas, el reloj emocional acababa de activarse con el sonido de una bomba de tiempo. Si no lograba que Carmen firmara el papel de renuncia, no solo perdía la inversión, iba directo a una prisión federal despojado de todo el teatro de lujos que había construido sobre cimientos podridos. El dinero, que nace de la traición, tiene el sueño ligero y el suyo estaba a punto de despertar. Desesperado, sudando frío dentro de su traje perfecto, Arturo volvió sus ojos desorbitados hacia la mujer en el camino. Ya no veía solo a la campesina que despreciaba,
Veía su única salvación y el odio que sentía por depender de ella lo enfermaba hasta la médula. Carmen no se movió. Había escuchado el ultimátum. Apretó ligeramente la tela de la manta contra su pecho, sintiendo el crujido apenas perceptible del documento oculto. Una brisa caliente barrió el polvo entre la camioneta y sus pies descalzos. Las piezas estaban sobre el tablero. El cronómetro estaba en marcha y mientras Arturo sentía que el universo se cerraba sobre su garganta. Carmen simplemente respiró hondo, ajustó su carga de leña y se preparó para el verdadero enfrentamiento en la plaza del pueblo. Todo estaba exactamente donde debía estar. El motor de la imponente camioneta negra rugió con una agresividad innecesaria, levantando una nube espesa de polvo rojizo que envolvió a Carmen por completo. Arturo no aceleró para alejarse, sino que avanzó a paso de marcha fúnebre, obligando a la mujer a tragar la tierra que levantaban sus neumáticos de perfil bajo. La obligó a caminar detrás del vehículo, marcando el ritmo de su humillación a lo largo de los 300 metros que lo separaban de la plaza principal del pueblo de San Marcos. Era un desfile grotesco. La bestia de metal y cristal al frente, dictando la marcha, y la madre soltera detrás cargando 30 cajas de leña en la cabeza y 2 vidas en el pecho, arrastrando sus pies descalzos sobre las piedras afiladas del camino. El sol caía a plomo sobre la plaza central, un rectángulo de tierra apisonada flanqueado por viejas casonas de adobe con pintura descascarada. A esa hora, el calor era una entidad física, una manta pesada que asfixiaba a los pocos habitantes que se atrevían a salir de las sombras de los portales. Bajo el arco principal de la tienda de abarrotes, Doña Rosa detuvo el movimiento monótono de su escoba de varas. Sus manos, nudosas por los años de trabajo, se apretaron alrededor del palo de madera al ver la escena que se aproximaba. Otros vecinos, hombres de rostros curtidos y mujeres con delantales manchados de harina, se fueron asomando lentamente, congelados en las puertas de sus negocios. El silencio descendió sobre la plaza, un silencio espeso, cargado de una anticipación enfermiza. La audiencia estaba lista. La vergüenza, para ser verdaderamente destructiva, necesita testigos. Y Arturo lo sabía perfectamente. La camioneta se detuvo bruscamente justo en el centro de la plaza, a escasos metros del viejo kiosco de hierro forjado. Las puertas no se abrieron de inmediato. Arturo dejó que la tensión se acumulara, que el público absorbiera la imagen de su poder económico, contrastado con la absoluta miseria de la mujer que acababa de llegar, exhausta, deteniéndose a un par de metros del vehículo. El sudor le empapaba el humilde vestido de algodón a Carmen, y la soga de la leña había dejado una marca lívida en su piel morena. Los gemelos lloriqueaban débilmente bajo la manta raída, agotados por el calor extremo y el hambre. Entonces el cristal del copiloto descendió por completo. Miranda se asomó apoyando un codo sobre el marco de la ventana. La luz del sol arrancó destellos cegadores de los diamantes en sus dedos y del reloj de oro rosa que adornaba su muñeca. Llevaba en la otra mano el vaso de plástico transparente de su café helado importado, el cual agitó levemente. El sonido de los cubos de hielo chocando contra el plástico fue obscenamente nítido en medio del silencio sepulcral de la plaza. Miranda miró a Carmen de arriba a abajo, su rostro angelical deformado por una mueca de asco genuino, como si estuviera contemplando a un insecto aplastado en la suela de su zapato. Miró a los vecinos que observaban mudos y luego volvió su mirada venenosa hacia la madre de los hijos de su prometido. No sé cómo tienes el descaro de pasearte por aquí ensuciando la vista de todos con tu miseria, dijo Miranda con una voz cantarina y aguda que resonó por toda la plaza. Mírate, eres patética. Arturo me dijo que eras poca cosa, pero la verdad es que das lástima. Carmen no parpadeó. Sostuvo la mirada de la mujer rubia con una dignidad inescrutable. Bajo la manta su mano izquierda acariciaba suavemente la espalda de uno de sus bebés, mientras la derecha rozaba la costura gruesa donde descansaban las escrituras del valle. Su secreto latía contra su propia piel. Miranda, irritada por la falta de lágrimas o súplicas, apretó los labios, levantó el vaso de café helado y con un movimiento rápido y despectivo, arrojó el contenido restante directamente hacia las piernas de Carmen. El líquido oscuro, espeso por el caramelo y la crema, salpicó con violencia contra los pies descalzos y agrietados de la mujer, empapando el dobladillo del único vestido limpio que poseía. Los cubos de hielo golpearon sus tobillos antes de caer al polvo, derritiéndose instantáneamente sobre la tierra caliente. Un olor dulce, empalagoso y artificial a vainilla y café tostado inundó el aire, mezclándose grotescamente con el olor a sudor y leña seca. «Para que te laves, querida, hueles a fracaso», escupió Miranda regalándole una sonrisa torcida, venenosa al público mudo. El impacto de la humillación cruzó la plaza como una onda expansiva. Doña Rosa se llevó una mano a la boca, reprimiendo un jadeo de indignación.
Un par de hombres bajaron la mirada avergonzados de su propia inacción frente a la crueldad abierta. Carmen sintió el líquido frío y pegajoso escurriéndose entre los dedos de sus pies, manchando su piel cubierta de polvo. Era una sensación asquerosa, denigrante, una agresión calculada para arrebatarle el último gramo de humanidad frente a las personas que la conocían desde niña. Pero el universo de Carmen no se desmoronó. En lugar de encogerse de vergüenza, en lugar de soltar la leña y salir corriendo a esconder su llanto en la oscuridad de su choa, Carmen enderezó ligeramente la espalda. Sus ojos abandonaron el rostro frívolo de Miranda y buscaron la mirada de Arturo a través del parabrisas. Algo profundo y terrible cambió en la expresión de la mujer humilde. No era ira descontrolada, era la frialdad implacable de un verdugo que acaba de confirmar que la sentencia de muerte es justa. La platea lo vio, doña Rosa lo sintió. El aire en la plaza se volvió súbitamente más pesado. Arturo no soportó esa mirada. El tic nervioso en su mandíbula regresó con fuerza. La presión de la llamada telefónica, la amenaza de la medianoche, el fantasma de la cárcel y la bancarrota le respiraban en la nuca. La arrogancia de Miranda había sido un espectáculo entretenido, pero él necesitaba resultados y los necesitaba. Ahora empujó la pesada puerta de la camioneta y descendió al polvo hirviente de la plaza. El contraste visual era un insulto a la decencia. Arturo, con su traje de lino impecable, sus zapatos de cuero italiano lustrados a mano, que jamás habían pisado algo que no fuera mármol o alfombras gruesas, se irguió frente a Carmen. El olor a su colonia francesa dominó el ambiente, intentando borrar el aroma a tierra y leña. Cada paso que daba hacia ella era una declaración de guerra, una invasión territorial. Carmen, exhausta, con los músculos del cuello ardiendo como si le hubieran inyectado ácido, sintió que el fardo de leña cedía ligeramente. El equilibrio perfecto que había mantenido durante kilómetros se rompió por una fracción de segundo. Una de las ramas más gruesas y secas se deslizó de las ataduras de la soga y cayó pesadamente al suelo, levantando una pequeña nube de polvo a escasos centímetros de los pies de Arturo. Era solo un trozo de madera, un pedazo de roble seco recogido con las manos sangrantes en el monte. Pero para Arturo, en su desesperación disfrazada de ira divina, fue la excusa perfecta. Con un movimiento brutal y deliberado, Arturo levantó su pierna y dejó caer el talón de su zapato de diseñador directamente sobre el centro de la rama caída. La madera, reseca por el sol, emitió un chasquido agudo, casi doloroso, antes de partirse en dos mitades astilladas. El sonido rebotó contra los arcos de adobe de la plaza. No era solo leña rompiéndose, era el esfuerzo físico de Carmen siendo triturado bajo la bota de la élite. Era el acto físico de aplastar su subsistencia, su trabajo invisible, su dignidad de madre proveedora. Mírate bien, Carmen. Eres patética. Tu vida entera es basura que se rompe al primer pisotón. Siseó Arturo acortando la distancia hasta que su sombra cubrió a la mujer por completo. Su voz, aunque baja, fue proyectada para que las primeras filas de espectadores, incluyendo a doña Rosa, pudieran escuchar cada palabra envenenada. Y ahora vas a dejar de hacerme perder el tiempo. Arturo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un papel doblado. Era un documento impreso en papel membretado, pero estaba arrugado en los bordes por la fuerza con la que lo había estado apretando en el auto. El papel de renuncia, el documento que supuestamente transfería todos los derechos del Fightcom, hizo su nombre para que los suizos pudieran inyectar los fondos. Antes de la medianoche, luego de su bolsillo del pantalón, sacó un fajo de billetes de alta denominación. Estaban arrugados, mezclados desordenadamente. El espectador más atento, alguien que conociera sus secretos, sabría que ese montón de papel moneda era el último efectivo que le quedaba en el mundo tras el congelamiento de sus cuentas. Con un gesto de absoluto desprecio, arrojó el fajo de billetes al suelo. El dinero golpeó el polvo, esparciéndose sobre la tierra sucia, mezclándose con el café pegajoso y la madera rota. Cientos, quizás un par de miles de dólares tirados como si fueran sobras de comida para un perro callejero. Ahí tienes más dinero del que has visto en toda tu miserable vida, ordenó Arturo sacando una pluma fuente de oro del bolsillo de su pecho. Recógelo. Cómprales algo de ropa a esos bastardos para que dejen de llorar. Firma este maldito papel y desaparece de mi valle para siempre. No eres nadie. Nunca fuiste nadie. Carmen bajó la mirada hacia los billetes esparcidos en el polvo. El silencio de la plaza era ahora ensordecedor. Nadie respiraba. La humillación había alcanzado su punto máximo de ebullición. El dinero en el suelo, la ropa manchada, los bebés llorando, el vilán pisoteando su trabajo. Era el momento en que cualquier espíritu humano se quebraría. Pero Carmen no miró el dinero. Sus ojos oscuros viajaron lentamente más allá de los billetes, más allá de los zapatos de Arturo, hasta posarse en las sombras espesas de los arcos del Palacio Municipal al otro lado de la plaza.
allí, recargado discretamente contra una columna de cantera, de pie en la penumbra y sosteniendo un gastado portafolios de cuero, se encontraba don Eulalio Cifuentes, el notario del pueblo, un hombre mayor de gafas gruesas y traje gastado que conocía la historia de cada grano de arena de ese valle. Cifuentes asintió lentamente hacia Carmen. Un movimiento milimétrico de cabeza, un pacto silencioso forjado en el secreto que solo ellos dos compartían. Carmen volvió su mirada hacia Arturo. El millonario sudaba profusamente, bajo la fachada de crueldad. Sus ojos lo delataban. La vena que le palpitaba en el cuello era el tambor de su propio pánico. El tiempo se agotaba. Quería aplastarla, pero la necesitaba, y en esa dependencia radicaba su perdición absoluta. Lentamente, ignorando el dolor punzante en su columna y el ardor en sus pies manchados, Carmen flexionó las rodillas. Se agachó en medio del polvo caliente, manteniendo el equilibrio del fardo de leña en su cabeza. Su mano áspera descendió hacia la tierra. Arturo sonrió con suficiencia, una mueca torcida de triunfo asomando en sus labios. Creía que ella se doblegaba. Creía que, la bestia de la pobreza, finalmente había sucumbido al hambre y se agachaba para recoger las migajas de su falso imperio. Pero la mano de Carmen no tocó los billetes. Sus dedos, gruesos por el trabajo rudo, pasaron por encima del dinero sucio y agarraron firmemente las dos mitades de la rama de leña que Arturo acababa de partir. La textura áspera y familiar de la corteza le devolvió la fuerza. Se puso de pie nuevamente con las manos llenas de madera rota, ignorando el dinero esparcido a sus pies. Mientras la sombra del notario y Fuentes comenzaba a proyectarse sobre la tierra iluminada de la plaza. El verdadero juego estaba a punto de comenzar. El polvo caliente de la plaza parecía flotar suspendido en el aire, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. 100 pares de ojos observaban la escena desde las sombras de los portales, petrificados ante la imagen de la mujer embarazada, que en lugar de arrojarse como un animal hambriento sobre los miles de dólares esparcidos en la tierra, sostenía 2 pedazos de madera astillada con la reverencia de quien sostiene una reliquia sagrada. Para Arturo el gesto era incomprensible. Su cerebro, calibrado únicamente para medir el valor humano en ceros a la derecha de una cuenta bancaria, sufrió un cortocircuito. Había tirado suficiente dinero al suelo como para comprar la voluntad de cualquier habitante de ese pueblo polvoriento. Había humillado a la mujer frente a sus vecinos. Había dejado que su prometida la bañara en humillación azucarada. Había aplastado su esfuerzo físico bajo un zapato de cuero italiano. Según todas las leyes del universo que la habitaba, Carmen debía estar de rodillas llorando de gratitud por las migajas, firmando el documento de renuncia sin siquiera leerlo. Pero Carmen estaba de pie con las piernas temblando por el peso abrumador de los 30 kil de leña que coronaban su cabeza y con los pies descalzos, manchados por el café pegajoso y la tierra se erguía. Con una rectitud que desafiaba la gravedad, los gemelos en su pecho habían cesado su llanto agudo, reduciéndolo a un gemido suave, arrullados quizás por el latido firme y acompasado del corazón de su madre. Lentamente, Carmen levantó el rostro. La brisa seca le apartó un mechón de cabello oscuro y húmedo de sudor que se le pegaba a la frente. Miró los billetes arrugados a sus pies, luego el documento que Arturo agitaba frenéticamente en su mano derecha y finalmente sus ojos oscuros y profundos como cenotes antiguos se clavaron en la mirada desorbitada del millonario. El dinero no compra el honor que perdiste, Arturo, dijo Carmen. Su voz no fue un grito. No había rabia, ni histeria, ni la estridencia aguda de los débiles acorralados. Fue un murmullo profundo, sereno y letal, pronunciado con una claridad tan absoluta, que cortó el aire sofocante de la plaza y llegó hasta los rincones más alejados de los arcos de adobe. Fue una sentencia, dictada con la autoridad, de quien no tiene absolutamente nada material que perder, y por lo tanto es invencible. El impacto de esa simple frase golpeó a Arturo con la fuerza física de un puñetazo en el estómago. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones por una fracción de segundo. El terror frío y punzante comenzó a treparle por la espina dorsal. Faltaban menos de 9 horas para la medianoche. Si ella no firmaba, los suizos se retirarían. Las autoridades confiscarían hasta la última de sus propiedades por fraude y él terminaría en una celda, despojado del traje de lino que ahora comenzaba a pegarse a su espalda, empapado en un sudor frío que apestaba a pánico. Pero su ego, esa bestia inflada y frágil que alimentaba su existencia, no le permitió retroceder. Tenía una audiencia, tenía a Miranda observándolo desde la comodidad climatizada de la camioneta negra. Tenía que mantener el control. Arturo echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Fue un sonido estruendoso, exagerado y teatral, diseñado para proyectar superioridad de honor. Gritó riendo con tanta fuerza que las venas de su cuello saltaron contra la piel tensa. Mírate, campesina estúpida, estás cubierta de basura. Tus bastardos lloran de hambre y me vienes a hablar de honor. El honor no paga la comida. El honor no saca a tus hijos del fango. Firma el maldito papel y toma el dinero antes de que cambie de opinión y deje que te pudras en la calle.
Giró sobre sus talones hacia la camioneta buscando la aprobación de su prometida. ¿Escuchaste eso, mi amor?, le gritó a Miranda, abriendo los brazos, en un gesto de exasperación cómica. La muerta de hambre tiene honor. Miranda esbozó una sonrisa despectiva, ajustándose las gafas de sol de diseñador. Sin embargo, en la plaza nadie más reía, el silencio de los vecinos era una pared de piedra contra la que rebotaba la risa histérica y hueca del millonario. Doña Rosa, aferrada a su escoba frente a la tienda de abarrotes, tenía los ojos fijos en la gruesa vena que palpitaba descontroladamente en la sien de Arturo. El hombre estaba sudando a mares. Su respiración era errática. Por fuera performaba arrogancia, pero cualquiera con un gramo de sentido común podía oler la desesperación emanando de sus poros abiertos. Mientras la risa de Arturo moría patéticamente en el aire seco. El sonido de unos pasos pausados y metódicos rompió el sepulcral silencio del pueblo. El abogado Eulalio Cifuentes abandonó la protección de las sombras de los arcos municipales. Sus zapatos, gastados por décadas de caminar sobre las mismas piedras del Belí, producían un crujido sordo pero firme. Llevaba su viejo traje gris, un poco brillante en los codos por el uso, y aferraba su portafolios de cuero agrietado contra su costado. Era un hombre anciano de hombros ligeramente encorvados y cabello blanco, a simple vista inofensivo, una reliquia de un mundo burocrático olvidado. Pero cuando el notario del pueblo se detuvo exactamente a 2 metros de distancia de Arturo, interponiéndose sutilmente entre el millonario y Carmen, la temperatura emocional de la plaza descendió drásticamente. Cifuentes levantó una mano temblorosa. Cubierta de manchas seniles y con infinita parsimonia, se ajustó las gruesas gafas de armazón de carey sobre el puente de la nariz. Sus ojos grises, agudos e inteligentes escanearon los billetes tirados en el polvo. Luego miraron el rostro desencajado de Arturo. Suscríbete ahora para descubrir por qué la sonrisa de este millonario estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Llega usted justo a tiempo, notario. Escupió Arturo, intentando recuperar rápidamente la postura autoritaria y el tono de mando que usaba con sus empleados corporativos. Traiga su maldito sello. Esta mujer finalmente va a firmar la renuncia a los derechos de los manantiales para que podamos proceder con la venta. Valide el documento ahora mismo. Tengo mucha prisa. El millonario extendió la mano con brusquedad, empujando el papel arrugado casi contra la cara del anciano. El aroma a colonia cara y transpiración nerviosa lo envolvió en una nube densa. Don Eulalio Cifuentes no se inmutó. No retrocedió, ni hizo ademán de tomar el papel membretado. Lentamente metió una mano en el bolsillo de su chaleco raído y sacó un pañuelo de tela blanca perfectamente planchado, con el que procedió a limpiarse un rastro imaginario de sudor de la frente, tomándose todo el tiempo del mundo. Cada segundo de demora era una gota de ácido cayendo sobre los nervios destrozados de Arturo. Me temo, señor Arturo, que mi sello notarial no tiene ninguna utilidad en este asunto. Habló por fin Cifuentes. Su voz era áspera, cascada por los años, pero poseía una resonancia y una proyección que alcanzó a ser escuchada por cada uno de los vecinos presentes. Y aunque la tuviera, me resulta éticamente imposible validar un documento de renuncia que carece de toda legalidad sobre un terreno que está bajo investigación federal desde las 9 de la mañana de hoy. El brazo de Arturo quedó congelado en el aire. La sangre pareció drenarse instantáneamente de su rostro, dejando su piel del color de la ceniza húmeda. Sus labios se abrieron ligeramente, pero ningún sonido emergió de su garganta, estrangulada por el pánico. ¿De qué habla, viejo estúpido?, tartamudeó Arturo finalmente, perdiendo por completo el control de su máscara de sofisticación. El fideicomiso es mío. Las cuentas están en Suiza. Cifuentes bajó la mano con el pañuelo y lo miró con una lástima profunda. La clase de lástima que se le tiene a un perro rabioso acorralado. No hay cuentas en Suiza, Arturo. O mejor dicho, ya no hay acceso a ellas, prosiguió el notario, elevando ligeramente el tono de voz para que la audiencia absorbiera cada palabra. La Oficina Central de Auditoría rastreó las inconsistencias en las firmas originales de don Hilario, el padre de Carmen, las cuentas corporativas, sus tarjetas de crédito, los fondos de los inversores extranjeros. Todo ha sido congelado por orden judicial hace apenas unas horas debido a sospechas de fraude fiscal masivo y falsificación de documentos. En la cabina de la camioneta negra, la puerta se abrió de golpe. Miranda descendió tropezando, casi torciéndose un tobillo con sus tacones de aguja. Sus gafas de sol habían resbalado por su nariz. La palidez de su rostro rivalizaba con la de su prometido. ¿Qué está diciendo este anciano, Arturo?, chilló Miranda con la voz aguda rozando la histeria, agarrándolo violentamente por el brazo del traje de lino. ¿Qué significa que las cuentas están congeladas? Dime que es mentira. Dime que mi tarjeta de la boda no está bloqueada. Estamos a un día de viajar a París, por el amor de Dios. Arturo intentó soltarse del agarre de Miranda.
pero sus manos temblaban con tal violencia que dejó caer el documento de renuncia al polvo junto a la madera rota. Cifuentes dio un paso más, acercándose a los billetes arrugados que aún yacían esparcidos sobre la tierra caliente entre el líquido pegajoso del café derramado y los pies de Carmen. Lo señaló con la punta de su zapato viejo. Esos dólares que acaba de arrojar al suelo con tanta arrogancia, señor Arturo. El notario hizo una pausa dramática, mirando a la multitud y luego a Miranda, asegurándose de que la daga verbal entrara profundamente y sin resistencia. Me temo que esos billetes son, en este preciso momento, el último dinero en efectivo y la única liquidez que le queda a su nombre en todo el mundo. Oficialmente, Arturo, usted está en la bancarrota más absoluta y al dar la medianoche será un prófugo de la justicia. La palabra bancarrota cayó en el centro de la plaza de San Marcos como un yunque de plomo arrojado desde un campanario. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de una catarsis colectiva inminente. Miranda soltó el brazo de Arturo como si el finolino italiano de pronto estuviera envuelto en llamas. Retrocedió 2 pasos, mirándolo con un horror tan profundo y visceral que distorsionó sus hermosas facciones. Ya no veía a un magnate poderoso, veía a un criminal arruinado, a un pasivo tóxico, a un cadáver financiero. La ilusión de riqueza que los unía se había desintegrado en el aire polvoriento, dejando solo la desnudez de una ambición miserable. Arturo la miró con ojos suplicantes, intentando balbucear una excusa, pero la garganta no le respondía. Su arrogancia, esa coraza inexpugnable, se había resquebrajado por completo, exponiendo la cobardía minúscula que habitaba en su interior. Fue entonces cuando el letargo de la plaza se rompió. Doña Rosa, que había presenciado toda la humillación en silencio, soltó la escoba de varas que sostenía. El ruido de la madera contra el suelo de adobe fue el disparo de salida de una revolución silenciosa. Con pasos firmes y rápidos, la anciana cruzó el perímetro de sombra de su tienda y caminó directamente hacia el centro de la escena. No miró a Arturo, no le dirigió una sola palabra a Miranda. Caminó directamente hacia el fajo de billetes esparcidos en el suelo, con un movimiento rápido y lleno de desprecio. Doña Rosa levantó el pie y pateó los cientos de dólares, levantando una nube de polvo y enviando los billetes arrugados directamente contra los relucientes zapatos italianos de Arturo, ensuciándolos de tierra y vergüenza. El rechazo físico del soborno era el rechazo de todo el pueblo a la tiranía del dinero sucio. Doña Rosa llevaba en sus manos un grueso jarro de barro cocido cuyas paredes sudaban gotas de condensación fría. Se detuvo frente a Carmen, ignorando por completo la presencia del millonario arruinado a sus espaldas. «Toma, hija mía, tienes que estar seca de sed con ese peso y este sol del demonio», le dijo doña Rosa, su voz temblando con una mezcla de indignación contenida y un respeto profundo y recién descubierto. Carmen, que se había mantenido como una estatua de dignidad inquebrantable a través de toda la tormenta, sintió un nudo apretado en la garganta al ver el agua fresca. Con extremo cuidado y sin bajar el pesado fardo de leña de su cabeza, usó una mano para sostener a los gemelos bajo la manta y extendió la otra, áspera y manchada de tierra, para tomar el jarro de barro. El agua fría acarició sus labios agrietados. El contraste sensorial fue brutal. El agua pura, limpia, ofrecida por la compasión y la solidaridad de su pueblo, frente a los restos del café artificial pegajoso y humillante que ensuciaban sus pies y el dinero podrido que manchaba el suelo. La balanza de poder que durante años había estado aplastando el cuello de los habitantes del valle acababa de invertirse violentamente frente a los ojos de todos. Arturo, sin dinero, sin respeto y acorralado por la ley, era ahora el hombre más pequeño de la plaza. Y Carmen, cubierta de polvo, cargando leña y con los pies mojados, jamás había lucido tan imponente. El agua fresca descendió por la garganta de Carmen como un bálsamo bendito, un hilo de vida que apagaba el incendio de sus entrañas y lavaba la sequedad de la humillación, cada gota que escapaba de la comisura de sus labios agrietados y caía sobre la tierra reseca de la plaza. Era una victoria silenciosa, un testamento de que la dignidad de los humildes es un manantial que la arrogancia jamás podrá secar. Doña Rosa retrocedió un paso, asintiendo con una gravedad solemne, mientras el murmullo de los habitantes de San Marcos comenzaba a elevarse como el zumbido de una colmena a punto de estallar. El miedo que durante años los había mantenido paralizados frente al poder del millonario se estaba disolviendo en ese charco de agua y café derramado. Arturo lo vio. Vio cómo la anciana le daba la espalda. Vio cómo el notario Cifuentes lo miraba con la frialdad de un forense redactando un certificado de defunción. Y sobre todo vio el desprecio absoluto en los ojos de Miranda, quien continuaba retrocediendo hacia la camioneta como si él fuera el portador de una peste incurable. La burbuja de impunidad en la que Arturo había flotado toda su vida adulta había estallado violentamente, dejándolo caer al vacío sin paracaídas. Faltaban menos de 9 horas para la medianoche. Su cuenta regresiva no era solo financiera, era la de su propia libertad. La desesperación, densa y asfixiante como alquitrán hirviendo, inundó sus venas. Un animal
Acorralado es peligroso, pero un narcisista despojado de su teatro es letal. La mente de Arturo, incapaz de procesar la derrota, buscó desesperadamente un arma, cualquier herramienta que le permitiera retomar el control, aplastar la insurrección y obligar a esa mujer cubierta de polvo a firmar el documento que lo salvaría de la cárcel. Su respiración se volvió errática, un estertor ruidoso que delataba el pánico animal que lo consumía. Sus ojos, inyectados en sangre, escanearon frenéticamente la figura de Carmen, deteniéndose en el único punto vulnerable de su armadura de piedra, el bulto tembloroso envuelto en la manta raída que descansaba sobre su pecho. La crueldad, cuando pierde la elegancia del dinero, se vuelve primitiva. Arturo dio un paso hacia ella, pisoteando sin importarle los billetes arrugados que aún yacían en el fango improvisado. Su rostro, antes una máscara de sofisticación europea, se había contorsionado en una mueca de odio puro, grotesca y sudorosa. Levantó una mano temblorosa y señaló directamente a los gemelos. ¿Crees que has ganado, pedazo de basura?, siseó Arturo, su voz perdiendo toda resonancia autoritaria, convertida en un chillido agudo y venenoso que rasgó el silencio de la plaza. ¿Crees que este viejo decrépito y sus cuentos de auditorías me asustan? Sigo siendo Arturo Montenegro. Yo construí este valle y yo decido quién respira en él. Carmen detuvo el jarro de barro a milímetros de sus labios. Sus músculos se tensaron instantáneamente bajo el vestido de algodón húmedo. No dijo una palabra, pero la atmósfera a su alrededor pareció congelarse bajo el sol de 40 gramos. Tú no eres nadie, Carmen. Una campesina analfabeta, una pordiosera sin techo que no tiene ni para zapatos. Continuó Arturo, acercándose otro paso, invadiendo el espacio sagrado de la madre, escupiendo las palabras con una furia rabiosa. El juez de distrito come de mi mano. El director de servicios sociales es mi compadre. Si no tomas esa pluma y firmas el documento ahora mismo, te juro por lo más sagrado que esta misma noche llamaré a las autoridades. El murmullo de la multitud se apagó de golpe. Un escalofrío colectivo recorrió la plaza de Adobe. Arturo había cruzado la línea sagrada. Les diré que eres una indigente mentalmente inestable. Les mostraré cómo vives como una rata en una cabaña de madera podrida. Les diré que eres un peligro para esos bastardos, gritó Arturo, señalando con el dedo índice a escasos centímetros del rostro de Carmen, ignorando por completo al notario. Te los voy a quitar, Carmen. Esta misma noche, se los van a llevar a un orfanato estatal en la frontera, donde los van a separar, donde nunca más volverás a ver sus malditas caras y te pudrirás sola en este agujero de polvo, recordando que pudiste salvarlos. Si tan solo hubieras agachado la cabeza. El tono agudo y la violencia vibratoria en la voz de Arturo sobresaltaron a los recién nacidos. El silencio de la plaza fue brutalmente desgarrado por el llanto aterrorizado y estridente de los gemelos. El sonido agudo del miedo infantil golpeó las paredes de las casas viejas, rebotando en los corazones de todos los presentes. Era un dolor puro, físico, la máxima expresión de vulnerabilidad ante la amenaza de un monstruo. Ese fue el punto de no retorno. La escalada de lo imposible había llegado a la cima de la infamia. La paciencia de Carmen, esa vasta reserva de tolerancia que le había permitido soportar el hambre, el abandono, las burlas y el café hirviendo sobre su piel, se evaporó en una fracción de segundo. La mujer estoica, la esfinge de piedra que absorbía los golpes sin parpadear, dejó de existir. El llanto de sus hijos detonó algo atávico y primitivo en sus entrañas. Cuando levantó la mirada para encontrarse con los ojos desorbitados de Arturo, ya no había resignación en sus pupilas, no había calma. Lo que ardió en sus ojos oscuros fue un fuego absoluto, una sentencia de muerte espiritual ejecutada sin piedad. El cazador había caído finalmente en la trampa y la mandíbula de hierro estaba a punto de cerrarse. El tiempo en la plaza de San Marcos pareció ralentizarse, como si el propio universo contuviera la respiración para presenciar el impacto inminente. Carmen entregó el jarro de barro a Doña Rosa con una lentitud escalofriante, sin apartar ni por un milisegundo sus ojos llameantes del rostro pálido y sudoroso de Arturo. Luego, con un movimiento fluido y cargado de una fuerza que desafiaba toda lógica humana, levantó sus manos ásperas hacia la soga que rodeaba su frente. El fardo de 30 kilogramos de leña, el símbolo de su labor interminable y aplastante, se deslizó de su cabeza. La madera golpeó el suelo de tierra seca con un estruendo sordo y resonante que hizo temblar el polvo alrededor de los zapatos de diseñador del millonario. El impacto fue una declaración de guerra. Carmen se había despojado de su carga. Estaba lista para el exterminio. Arturo retrocedió instintivamente medio paso. Por primera vez en toda la tarde, la coraza de su arrogancia fue perforada por una aguja de terror genuino. Había esperado que la amenaza contra los niños provocara lágrimas, súplicas de rodillas, una capitulación total y desesperada. En cambio, se encontró frente a una fuerza de la naturaleza a punto de desatar un huracán. Carmen bajó las manos hacia la vieja manta tejida que envolvía a sus bebés.
La tela descolorida, manchada de tierra y sudor, que Arturo y Miranda habían mirado con tanto asco, se convirtió en el centro de gravedad de toda la plaza. Los dedos gruesos y callosos de Carmen, endurecidos por el trabajo en el campo, buscaron el dobladillo inferior. El silencio era tan denso que el sonido rasposo de sus uñas contra la tela gruesa resonó claramente en el aire caliente y entonces tiró. El sonido áspero de la tela, rasgándose violentamente, cortó la respiración de los espectadores, las costuras dobles que ella misma había asegurado a la luz de las velas, se dieron ante la fuerza implacable de una madre dispuesta a destruir el mundo entero para proteger a sus hijos. Del interior del dobladillo desgarrado, Carmen extrajo un bulto cuidadosamente envuelto en plástico protector con movimientos precisos y metódicos, apartó el plástico para revelar un fajo de hojas de papel grueso de calidad notarial. Incluso bajo el sol inclemente de la tarde, la marca de agua del gobierno federal brilló tenuemente contra la luz. Arturo parpadeó confundido. Su cerebro colapsado intentaba darle sentido a la imagen. Un documento oficial, saliendo de los harapos de una pordiosera, no encajaba en su limitada y cuadrada percepción de la realidad. Carmen dio un paso adelante. Pisó con firmeza los billetes de $100 esparcidos en el suelo, enterrándolos aún más en el lodo, formado por el café y el polvo, ignorando por completo el dinero de su salvación. Invadió el espacio personal de Arturo, acercándose lo suficiente para que el millonario pudiera oler el sudor limpio del esfuerzo honesto y el calor humano de los bebés recién nacidos. Levantó los documentos y los sostuvo a la altura del rostro desencajado de su agresor. Tus inversionistas suizos no te piden mi papel de renuncia, Arturo, habló Carmen. Su voz no era un grito, pero resonó con el peso inexorable del acero, golpeando contra la piedra. Cada sílaba estaba calibrada para destrozar la realidad del hombre. Te exigen mi firma porque el manantial, el valle entero y la empresa matriz siempre estuvieron a mi nombre. El color abandonó por completo el rostro de Arturo. Sus labios temblaron, pero ninguna sílaba logró articularse. Sus ojos, fijos en el grueso papel membretado, reconocieron el sello azul intenso del registro público de la propiedad y la firma auténtica, inconfundible de Dedario. El abogado Cifuentes dio un paso al frente acomodándose nuevamente. Las gafas y su voz cascada funcionó como el último clavo en el ataúd honorario. El señor Hilario sabía perfectamente el tipo de alimaña. ¿Qué era usted, Arturo?, declaró el notario, mirando al millonario con profundo desdén. Antes de fallecer me entregó el testamento real y el traspaso absoluto de los títulos de propiedad a nombre exclusivo de su hija, Carmen. El documento que usted presentó en los bancos hace 2 años, ese con el que construyó su falso imperio de cristal y atrajo a los suizos, era una falsificación burda. Usted no falsificó mi sello, Arturo. Usted falsificó la firma de un hombre muerto. Un delito federal sin derecho a fianza. La revelación cayó sobre la plaza como una guillotina emocional. El secreto hediondo, la pudrición fundacional de la riqueza de Arturo, quedaba expuesta bajo el sol brut del mediodía frente a todos aquellos a quienes había humillado. No era un genio de los negocios, era un ratero barato, un cobarde que le había robado a un anciano moribundo y a una mujer embarazada para disfrazarse de rey. Desde la camioneta, un sollozo ahogado escapó de la garganta de Miranda, quien ahora comprendía que el hombre con el que se iba a casar no solo estaba quebrado, sino que iría directamente a una prisión de máxima seguridad. Carmen no retiró los documentos del rostro de Arturo. Su mirada era un taladro que perforaba directamente el alma podrida del hombre frente a ella. El universo narrativo había completado su ciclo. La justicia poética y devastadora exigía su tributo. Carmen bajó ligeramente los papeles y, utilizando la misma entonación, la misma estructura cruel que Arturo había utilizado minutos antes, le devolvió su reflejo en el espejo más oscuro y doloroso posible. Quítate de mi camino, Arturo, sentenció. Carmen, con una frialdad majestuosa que heló la sangre de todos los presentes, que tu miseria moral está ensuciando el aire que respiran mis hijos. El golpe fue absoluto, definitivo, irreversible. Las palabras chocaron contra el pecho de Arturo, haciéndolo retroceder tambaleándose, tropezando con sus propios pies, enredados en el polvo y en los billetes inútiles que antes lo hacían sentir un dios. El monstruo de lino italiano y reloj de zafiro había sido desollado vivo con una sola frase, dejando expuesta la patética y minúscula criatura que siempre habitó en su interior. La catarsis de la plaza era total. El aire, por primera vez en años, se sentía limpio. El silencio que sepultó la plaza de San Marcos era del tipo que precede a los grandes cataclismos. No era la ausencia de sonido, sino la asfixia del aire mismo, cargado con el peso de una verdad irrefutable. Las palabras de Carmen aún rebotaban contra las paredes de adobe desconchado, gruesas, pesadas.
definitivas, quítate de mi camino, que tu miseria moral está ensuciando el aire que respiran mis hijos. Esa única frase había obrado el milagro de invertir el orden natural del universo de Arturo. El hombre de negocios, el tirano del valle, el emperador vestido de lino italiano, había sido reducido a cenizas con una sola ráfaga de dignidad pura. Pero el ego de un narcisista no muere con gracia. Se retuerce, sangra y lanza zarpazos ciegos antes de expirar. Arturo, con el rostro desfigurado por un cóctel tóxico de pánico, incredulidad y humillación pública, sintió como las rodillas le temblaban. El sudor frío le empapaba la espalda, pegando la camisa de diseñador a su piel como un sudario helado. Su mente, negándose a procesar que el abismo ya se había abierto bajo sus pies, buscó desesperadamente una tabla de salvación, un último truco en su repertorio de manipulaciones baratas. Es mentira, bramó, aunque su voz ya no poseía el trueno de la autoridad, sino el quiebre agudo de la histeria. Todo esto es una trampa. Ese viejo decrépito está mintiendo. Yo construí este emporio. Yo traje el capital. No me pueden hacer esto a mí. Dio un paso errático hacia adelante, levantando una mano trémula con la intención demencial de arrebatarle los documentos originales a Carmen por la fuerza. Era el instinto básico de ladrón que, al ser acorralado, prefiere destruir la prueba antes que aceptar la condena. Pero el ecosistema de la plaza había mutado. El miedo había muerto antes de que Arturo pudiera cortar la distancia. 3 hombres del pueblo, campesinos, de rostros surcados por el sol, con las manos endurecidas por el trabajo que Arturo tanto despreciaba, dieron un paso al frente al unísono, no necesitaron levantar los puños ni proferir amenazas. Simplemente se interpusieron entre el millonario quebrado y la madre protectora, formando un muro infranqueable de cuerpos curtidos por la tierra. Sus miradas oscuras y silenciosas fueron suficientes para paralizar a Arturo en seco. Estaba rodeado. La impunidad se había evaporado. Acorralado por los hombres del pueblo, Arturo giró sobre sus talones con los ojos desorbitados, buscando su último refugio, su trofeo de exhibición. Miranda, suplicó con la voz rota, acercándose a la puerta abierta de la imponente camioneta negra. Miranda, escúchame, mi amor. Aún podemos arreglar esto. Tengo contactos en la capital, tengo amigos en el Senado. Llama a tu padre, dile que necesitamos un préstamo puente. Solo por esta noche. Podemos huir. Nos casamos mañana mismo en París como lo planeamos. El olor a su pánico llenaba el habitáculo de lujo. Miranda, todavía de pie sobre el estribo de la camioneta, lo miró como si de repente le hubieran quitado el disfraz a un monstruo de feria, revelando a un hombre patético y minúsculo. El terror a la pobreza operaba en ella con una fuerza gravitacional aún mayor que en él. La palabra prófugo pronunciada por el notario seguía taladrando su frívola mente. Si se quedaba, perdería las tarjetas negras, los viajes, el estatus. Si se quedaba, ella también sería devorada por el fango de ese pueblo. Con un movimiento rápido, frío y calculado, Miranda levantó su mano perfectamente manicurada y empujó con fuerza el hombro de Arturo. «No me toques», siseó ella, y su voz estaba desprovista de cualquier rastro de afecto, convertida en un témpano de hielo. «Me das asco. Eres un fraude, Arturo, un ladrón barato de pueblo. Mi padre me desheredaría si me asocian con un criminal que le roba a mujeres embarazadas para pagar sus trajes. No, mira, anda, por favor». Arturo intentó agarrar el borde de su chaqueta de seda, pero sus dedos resbalaron, manchando la tela clara con el polvo y el sudor de sus propias manos sucias. «Te lo he dado todo. Me diste dinero que no era tuyo», le escupió ella, mirándose la mancha de tierra en la mengue con repugnancia. Sin dudarlo un segundo más, Miranda se metió ágilmente en el asiento del conductor. Arturo se abalanzó hacia la puerta, pero el mecanismo de seguridad eléctrico emitió un chasquido sordo e implacable. Los seguros bajaron. A través del cristal polarizado, Arturo vio cómo la mujer que se iba a casar con él a la mañana siguiente ajustaba el espejo retrovisor sin dedicarle una sola mirada de compasión. El potente motor V8 rugió con furia. Los neumáticos de perfil bajo patinaron sobre la tierra de la plaza, escupiendo una lluvia de grava y polvo directamente sobre el traje de lino de Arturo. La camioneta negra de $0,000, el símbolo máximo de su poder, se alejó a toda velocidad por el camino de tierra, convirtiéndose rápidamente en un punto negro que desaparecía en el horizonte, llevándose consigo la última gota de su prestigio, su dinero y su cordura. Arturo se quedó allí y envuelto en la nube de polvo tóxico de su propio fracaso. Sus pulmones ardían, las piernas dejaron de responderle. Como un edificio implosionando desde sus cimientos, el millonario se derrumbó. Sus rodillas golpearon la tierra caliente con un impacto sordo. La fina tela de sus pantalones italianos se desgarró contra las piedras, pero el dolor físico era minúsculo comparado con la agonía de su ego triturado. Cayó de rodillas exactamente sobre los billetes arrugados que minutos antes había arrojado para comprar la dignidad de Carmen. Cientos de dólares manchados con café pegajoso, lodo y tierra aplastados bajo su propio peso. Era una imagen dantesca, el colapso absoluto de un tirano. El silencio en la plaza regresó, pero esta vez era un silencio de victoria,
un requiem por la soberbia. Carmen lo observó desde arriba. No esbozó una sonrisa de triunfo, no escupió sobre él. La verdadera grandeza no se rebaja a participar en el festín de la venganza vulgar. Con una majestuosidad serena, como una reina antigua que acaba de limpiar su reino de una plaga infecciosa, Carmen acomodó la manta sobre el pecho de sus hijos, asegurándose de que los documentos estuvieran a salvo contra su corazón. Luego, sin prisa, se dio la vuelta. Sus pies descalzos y manchados de café se alejaron caminando sobre la tierra firme, dejando atrás al hombre destruido que sollozaba en el polvo, rodeado por las miradas implacables del pueblo que finalmente había despertado. Sigue viendo porque la lección que Carmen le dio a este hombre arruinó su vida para siempre. Dale me gusta si crees que lo que viene después es exactamente lo que esta mujer merece. El tiempo implacable y sanador corrió sobre el valle de San Marcos como el agua limpia de sus propios manantiales rescatados. Habían pasado 8 meses desde aquella tarde sofocante en la plaza principal, meses en los que el universo narrativo se había encargado de reordenar las piezas, cobrando cada deuda y premiando cada lágrima derramada en silencio. El sol del mediodía caía a plomo sobre las obras de cimentación de la nueva escuela técnica agraria en las afueras del pueblo. El aire vibraba por el calor extremo y el polvo blanco del cemento flotaba, creando una atmósfera espesa, casi irrespirable, que se pegaba a los pulmones y secaba la garganta. Un hombre de espaldas anchas, encorvado por un peso inhumano, subía lentamente por una rampa de madera crujiente. Llevaba sobre el hombro derecho un bulto de cemento gris de 50 kilogramos. Su ropa era una amalgama de retazos descoloridos, una camiseta de algodón blanco que ahora era del color de la tierra seca y unos pantalones de mezclillas raídos en las rodillas. Llevaba unos guantes amarillos de carnaza, baratos y ásperos, perforados en las puntas por el roce constante con los materiales de construcción. El hombre se detuvo a mitad de la rampa. Sus piernas temblaban de forma incontrolable. Un espasmo de dolor le recorrió la zona lumbar, un calambre eléctrico y punzante que le arrebató el aliento. Cerró los ojos con fuerza, dejando que las gotas de sudor espeso, mezcladas con el polvo alcalino del cemento, le escurrieran por la frente y le quemaran los globos oculares. Ese hombre era Arturo. No había ido a una prisión de máxima seguridad. No porque no lo mereciera, sino porque la justicia ordinaria a veces es menos severa que la justicia poética. Tras declararse culpable de fraude fiscal y falsificación para evitar una condena de 20 años. El juez le había embargado hasta el último centavo sus cuentas en el extranjero, sus propiedades y sus relojes. Como parte de su restitución de daños a la comunidad de San Marcos, fue sentenciado a 2 años de trabajo comunitario físico, pagando con el sudor de su espalda el daño que había infligido con la arrogancia de su pluma. Arturo gruñó apretando los dientes y obligó a su cuerpo destrozado a dar un paso más. El peso del bulto lo aplastaba. La textura áspera del saco de papel le desollaba el cuello a través de la tela delgada de su camisa. 30 kilogramos de leña. La memoria lo asaltaba como un látigo en la oscuridad. Él había obligado a una mujer embarazada a cargar 30 kilogramos de leña bajo ese mismo sol. Ahora comprendía la física del sufrimiento. Cada gramo de peso que transportaba era un espejo bruto que le reflejaba su propia monstruosidad. Pasada. Al llegar a la cima de la rampa, dejó caer el saco con un golpe sordo, levantando una nube de polvo grisáceo. Cayó de rodillas sobre la madera áspera, tosiendo violentamente, sintiendo que el corazón le estallaría en el pecho. Sus manos temblaban dentro de los guantes amarillos destrozados. Tenía una sed demencial, una sequedad en la garganta que parecía tragarle las entrañas. A lo lejos, el sonido de un motor diésel firme y constante rompió el ritmo monótono de las palas y los martillos. Una camioneta blanca de trabajo, doble cabina, impecablemente limpia, pero sin rastros de lujos innecesarios, se estacionó cerca de la oficina improvisada de la obra. En la puerta llevaba estampado un logotipo tallado en madera, la silueta de una mujer cargando un fardo de leña y debajo en letras sobrias, Cooperativa Agrícola Manantiales de San Marcos. La puerta del piloto se abrió y descendió Carmen. El contraste con la mujer de hace 8 meses era absoluto, pero la esencia era idéntica. No vestía trajes de diseñador ni joyas ostentosas. Llevaba un pantalón de tela gruesa color caqui, botas de trabajo de cuero pulido y una camisa de algodón blanco inmaculado. Su cabello oscuro caía en una trenza prolija sobre su espalda. Ya no había rastro de agotamiento crónico en su rostro, sino una luminosidad serena. La paz inconfundible de quien duerme con la conciencia limpia y el futuro asegurado. Carmen, ahora la directora legítima y absoluta de los recursos del valle, irradiaba un poder tranquilo, un liderazgo forjado en la fragua de la adversidad. Arturo intentó encogerse escondiéndose detrás de una pila de ladrillos.
La humillación lo quemaba más que el ácido del cemento en sus heridas. Rogaba al cielo que ella no lo viera, que no notara sus zapatos rotos, sus manos callosas, su miseria. Esperaba que Carmen hiciera lo que él habría hecho en su lugar: acercarse, burlarse, patear el polvo en su cara, derramar una bebida helada sobre su cabeza frente a todos los albañiles. El pánico antiguo regresó contrayéndole el estómago. Carmen caminaba junto al ingeniero de la obra, revisando unos planos impresos. A su lado, fiel como una sombra protectora, caminaba doña Rosa, quien ahora se desempeñaba como la supervisora de bienestar de los trabajadores de la cooperativa. Al pasar frente a la zona de descarga, los ojos de Carmen, agudos como los de un halcón, se detuvieron en la figura encogida y temblorosa de Arturo. Arturo cerró los ojos, preparándose para el impacto. La respiración se le cortó. Esperó el insulto, la carcajada cruel, la humillación con audiencia. El Carmen estaba listo para servirle su propia medicina. Carmen se detuvo en seco. Doña Rosa y el ingeniero hicieron lo mismo. El silencio descendió sobre la obra, interrumpido solo por el sonido del viento caliente. Carmen miró a Arturo de arriba abajo. Vio sus pantalones rotos. Vio la sangre reseca en los nudillos que asomaban por los agujeros de los guantes amarillos. Vio el sudor grisáceo manchando el rostro que antes era pulcro y soberbio. La venganza estaba servida en bandeja de plata. Todo el universo esperaba que ella aplastara la cabeza de la serpiente. Carmen bajó los planos. Su rostro no mostró asco, ni triunfo, ni odio. Suspiró suavemente un sonido lleno de una compasión antigua y pesada. Giró su rostro hacia Doña Rosa. Doña Rosa, el sol está demasiado fuerte hoy, dijo Carmen con una voz clara y serena que flotó sobre el polvo del mediodía. Asegúrese de que todos los cargadores tengan suficiente hidratación. Por favor, llévele un vaso de agua limpia y fresca a ese hombre de allí. Parece que está a punto de desmayarse. Doña Rosa sintió solemnemente, fue hacia el termoindustrial de la obra, llenó un vaso grande con agua helada y caminó hacia Arturo. Se le extendió en silencio, sin una sola palabra de reproche. Arturo levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos e irritados por el polvo, chocaron con la figura de Carmen a la distancia, quien ya había retomado su camino hacia la oficina, discutiendo los planos de la escuela con el ingeniero, tratándolo como a un ser humano más, ni menos ni más. Con las manos temblorosas y sucias, Arturo tomó el vaso. El agua helada le tocó los dedos, el mismo contraste sensorial que él presenció meses atrás en la plaza. Bebió con avidez, sintiendo el líquido frío lavar la tierra de su garganta. Y entonces, mientras miraba la espalda de la mujer que había intentado destruir, algo se quebró irremediablemente dentro de su pecho. No fue su orgullo que ya estaba muerto, sino su concepción del mundo. La lección de superioridad absoluta, la gracia inmerecida que Carmen acababa de otorgarle, fue un castigo 1000 veces más devastador que cualquier humillación pública. Una lágrima caliente y espesa escapó del ojo derecho de Arturo, abriendo un surco limpio a través del polvo gris de su mejilla. Lloró en silencio, acurrucado junto a los sacos de cemento, entendiendo por primera vez en su miserable vida la vasta, insondable e inalcanzable riqueza del corazón humano. La luz de la mañana entraba a raudales por los inmensos ventanales de la oficina principal de la Cooperativa Agrícola Manantiales de San Marcos. Ya no había cristales polarizados diseñados para ocultar la codicia ni aire acondicionado artificial que aislara a los poderosos del mundo real. Aquí las ventanas estaban abiertas de par en par, permitiendo que la brisa de la montaña, cargada con el aroma a tierra mojada, a pino fresco y a flores de café, inundara cada rincón de la estancia. Era el olor de la prosperidad honesta, el perfume de un valle que finalmente respiraba sin la bota de un tirano sobre su garganta, en el centro exacto de la pared principal. Justo detrás del austero escritorio de roble macizo, colgaba el objeto más valioso de toda la empresa. No era un cuadro de un pintor europeo famoso, ni un diploma universitario enmarcado en oro, ni mucho menos el primer billete de $1.000.000. Protegida por una gruesa lámina de cristal antirreflejante y enmarcada en madera de cedro pulido, descansaba la vieja manta tejida. A simple vista, para un extraño ciego a la historia del pueblo, podría parecer un trapo descolorido y indigno de una sala de juntas. Los tonos tierra de la lana estaban gastados, deshilachados en las orillas. En la parte inferior derecha, el dobladillo mostraba la herida abierta, el desgarro violento y brutal con el que Carmen había extraído las escrituras originales 8 meses atrás. Esa tela rota era el testamento físico de una guerra ganada, sin disparar una sola bala. Era el escudo protector de 2 bebés recién nacidos y la mortaja del imperio fraudulento de Arturo. Cada hilo raído contaba la historia de una madre que había convertido su vulnerabilidad en un arma de destrucción masiva contra la arrogancia.
Bajo la manta enmarcada, tallado a mano en un bloque de caoba maciza, descansaba el logotipo de la cooperativa y de la nueva fundación para madres solteras del valle. Un fardo de 30 kilogramos de leña atado con una soga rústica. La madera que alguna vez fue el símbolo de la humillación. El yugo de la bestia de carga que Arturo intentó aplastar con su zapato de lino. Era ahora el emblema de la fuerza inquebrantable. El cimiento sobre el cual se construía el futuro económico de miles de familias. Carmen se encontraba sentada a la mesa de juntas. Una estructura sencilla y redonda que no establecía jerarquías. Frente a ella, don Efraín, un campesino de manos nudosas y rostro curtido por 70 años de sol. Sostenía una pluma de plástico azul con cierta torpeza. Entonces, doña Carmen, titubeó el anciano, mirando el contrato impreso en papel bond, temiendo encontrar la trampa, la letra pequeña que durante décadas les había robado el agua y la tierra. Me está diciendo que el precio por tonelada de mi maíz ya no lo fija el intermediario de la capital. Que la cooperativa me garantiza este margen de ganancia limpia para mí y para mis peones. Carmen le sonrió, una sonrisa cálida, expansiva, que iluminó sus ojos oscuros. Llevaba el cabello recogido con sencillez y una blusa de algodón blanco, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Su autoridad emanaba de su calma, no de su vestuario. El agua que riega sus campos nace en esta tierra. Don Efraín, y el sudor que la cultiva es el suyo, respondió Carmen con una voz suave pero firme, deslizando una taza de café recién colado hacia las manos temblorosas del campesino. El sonido de la porcelana contra la madera fue un eco de paz. La época en que regalábamos nuestro trabajo para pagar los lujos de quienes nunca han pisado el lodo, se terminó firme con tranquilidad. Este valle ya no fabrica esclavos, ahora siembra socios. Don Efraín tragó saliva, sus ojos llenándose de unas lágrimas gruesas y silenciosas. Trazó su firma temblorosa en el papel. No hubo fotógrafos, ni discursos ensayados, ni champán, solo el apretón firme de dos manos callosas que conocían el peso exacto de la leña y el valor absoluto de la dignidad. En ese momento, la puerta de cristales esmerilado se abrió suavemente. Doña Rosa entró empujando un carrito doble de madera barnizada. Los gemelos, ahora de 8 meses, balbuceaban alegremente. Estaban vestidos con ropita de algodón sencilla, limpia y de colores brillantes, muy lejos del polvo y del llanto agónico de aquella tarde en la plaza. Estaban sanos, robustos, con las mejillas sonrosadas y los ojos curiosos. Carmen se puso de pie inmediatamente, dejando a un lado los contratos millonarios como si fueran simples hojas en blanco. Su imperio comercial palidecía ante la visión de sus hijos. Los tomó en brazos a ambos, sintiendo su calor, aspirando el olor a talco y leche, que ahora reemplazaba el hedor a miedo y café derramado del pasado. Miró de reojo la manta enmarcada en la pared y, luego, la sonrisa pura de sus pequeños. Los objetos simbólicos del dolor se habían transmutado en reliquias de la victoria. La reconstrucción del mundo de Carmen estaba completa, cimentada sobre la roca inamovible de la justicia. La paz del valle, sin embargo, es un ecosistema frágil que siempre atrae a los buitres del mundo antiguo. El rugido grave y gutural de un motor de 12 cilindros rompió la serenidad del mediodía, espantando a las aves que descansaban en los árboles de mango frente a la cooperativa. Un sedán negro de ultralujo, con los cristales tan oscuros que parecían láminas de obsidiana, se detuvo levantando una espesa nube de polvo a escasos metros de la entrada principal. De la parte trasera descendió Valeriano. Era un hombre obeso enfundado en un traje de 3 piezas a rayas que parecía asfixiarlo. Bajo el calor tropical, el olor a puro importado, a colonia densa y a corrupción institucional impregnó el aire limpio del valle en segundos. Valeriano no era solo un empresario, era el antiguo socio mayoritario de Arturo en la sombra. El hombre que movía los hilos legales en la capital para asegurar que los contratos de despojo parecieran legítimos. Acompañado por 2 guardaespaldas de rostros inexpresivos y trajes oscuros, Valeriano irrumpió en las oficinas de la cooperativa sin anunciarse, empujando las puertas de cristal con la prepotencia de quien se cree dueño del mundo por tener la billetera gorda. Llegó hasta la oficina de Carmen. No pidió permiso para entrar. Dejó caer un grueso maletín de cuero negro sobre el escritorio de roble con un golpe seco y sordo. El sonido metálico de los seguros al abrirse fue deliberadamente intimidante. Dentro, acomodados en hileras perfectas, descansaban fajos apretados de billetes de $100. Una suma de dinero líquido que superaba el presupuesto anual de 10 familias campesinas. Se acabó el juego a las casitas, niña, ladró Valeriano, encendiendo un puro y arrojando el fósforo encendido directamente sobre el piso de madera. Arturo era un idiota emocional. Un novato que se dejó enredar por una campesina con suerte. Pero yo no soy Arturo. Represento a un consorcio internacional de embotelladoras. Necesitamos el 70% de los manantiales de este valle. Ese dinero es tu bono de firma. Tómalo.
Retírate a una mansión en la capital con tus bastardos y déjanos el agua a los hombres que sabemos hacer negocios. Carmen, que se encontraba revisando unas bitácoras de riego, ni siquiera se sobresaltó. No levantó la voz, no llamó a la policía. La fuerza que emanaba de ella no requería de estridencias. Lentamente cerró la bitácora de cuero. Sus ojos oscuros subieron, desde el maletín rebosante de dinero hasta clavarse en el rostro sudoroso y enrojecido del magnate. El silencio de Carmen fue táctico, quirúrgico. Dejó que Valeriano se cocinara en su propia prepotencia durante largos y agonizantes segundos. El dinero sucio Valeriano resbala sobre la madera limpia, dijo finalmente Carmen con una elegancia letal y fría. Usted confunde un imperio de cristal con una fortaleza de piedra. Este valle ya no está a la venta. Ni por ese maletín, ni por 100 iguales. Valeriano enrojeció de ira, golpeando el escritorio con el puño cerrado. No seas estúpida, gritó escupiendo humo. Tengo jueces en mi nómina. Tengo senadores que cenan en mi casa. Puedo estrangular las vías de distribución de tu miserable cooperativa en una semana. O tomas el dinero por las buenas o te lo quito por las malas, pero el agua se va conmigo. Carmen se puso de pie. Su sombra se proyectó sobre el escritorio larga y imponente. Levantó una mano y con un solo dedo deslizó el pesado maletín de cuero de regreso hacia el pecho de Valeriano, empujándolo con tal firmeza que el obeso empresario tuvo que retroceder un paso para no perder el equilibrio. Haga la prueba, le retó Carmen, y su voz no era una advertencia, era una promesa de aniquilación. Intente corromper a mis distribuidores. Intente comprar a los jueces. Mientras usted gasta millones en abogados, yo tengo a 13 campesinos que defenderán con su sangre el agua que alimenta a sus hijos. Arturo creyó que podía pisotear a una mujer indefensa y terminó cargando cemento en nuestras obras. No me obligué a enseñarle a usted a barrer las calles de San Marcos. Tome su basura y lárguese de mi propiedad. La humillación de Valeriano fue absoluta. Estaba acostumbrado a negociar con cobardes y oportunistas, no con una esfinge inquebrantable. Acorralado por la lógica blindada y la amenaza velada de un levantamiento civil, cerró el maletín de un golpe violento con las manos temblando de rabia. Te vas a arrepentir de esto, por Diosera. Voy a regresar y no será con billetes. Siseó dándose la vuelta y saliendo a zancadas pesadas de la oficina, seguido por sus guardaespaldas. Afuera, el calor del mediodía era asfixiante. Valeriano caminó hacia su sedán negro, mascullando insultos, prometiendo fuego y destrucción sobre el valle. Los guardaespaldas abrieron las puertas, preparándose para huir de la humillación. Pero el motor de 12 cilindros no llegó a encenderse de inmediato. El camino de tierra rojiza, la única salida de las oficinas de la cooperativa, estaba repentinamente bloqueado. A unos 30 metros del vehículo, en medio de la nube de polvo que aún no se asentaba, se alzaba una figura solitaria. Era Arturo. Llevaba el pantalón de mezclilla roto, las botas cubiertas de lodo seco y la camiseta grisácea empapada en el sudor de 10 horas de trabajo físico ininterrumpido, en sus manos ensangrentadas y callosas, aquellas que alguna vez lucieron relojes de oro blanco. Sostenía una pesada barreta de hierro macizo, de las que se usaban para romper la piedra en los cimientos de la nueva escuela. Arturo no gritó, no asumió poses heroicas de película. Su intervención no buscaba redimir su imagen pública ni reclamar el amor de Carmen. Era un acto visceral, silencioso, nacido de la más profunda y genuina convicción moral. Había visto el sedán negro. Conocía las placas, conocía a Valeriano. Sabía exactamente a qué olía ese coche, a destrucción, a saqueo. A la misma peste moral que a él lo había consumido y que ahora, con un costo infinito, intentaba purgar de su alma. Valeriano bajó el cristal del asiento trasero, asomando su rostro inyectado en sangre, sin reconocer al principio al hombre cubierto de miseria que le bloqueaba el paso. «Muévete del camino, imbécil, si no quieres que pase esta máquina por encima de ti», rugió Valeriano, reproduciendo casi palabra por palabra la maldición que Arturo le había escupido a Carmen 8 meses atrás. Arturo escuchó la frase. El espejo narrativo se plantó frente a él con una crueldad perfecta, pero esta vez él estaba del lado correcto de la historia. Lentamente Arturo avanzó. El sonido metálico de la barreta de hierro arrastrándose sobre la tierra y las piedras producía un chirrido agudo y amenazante. Se detuvo a menos de 1 metro del parachoques del lujoso sedán. Levantó el rostro cubierto de polvo de cemento. Sus ojos, antes vacíos y arrogantes, ahora ardían con la ferocidad de un perro guardián dispuesto a morir por la caza que alguna vez intentó quemar. Valeriano palideció de golpe al reconocer las facciones debajo de la mugre. «Arturo», balbuceó el magnate, la incredulidad deformando su rostro obeso. «¿Qué diablos te pasó?»,
Mírate, eres un cadáver, quítate del camino, perdedor. No tengo tiempo para tu miseria. Arturo levantó la pesada barreta de hierro con ambos brazos. Los músculos de su espalda crujieron bajo el esfuerzo, pero sus manos no temblaron. Dejó caer la punta de acero forjado a escasos centímetros del neumático delantero de Valeriano, clavándola profundamente en la tierra seca, estableciendo una frontera física e ideológica infranqueable. Aquí ya no hay lugar para nosotros, Valeriano, dijo Arturo. Su voz era ronca, rasposa por el polvo tragado durante meses, pero resonó con una autoridad moral aplastante que el dinero jamás pudo comprarle. El valle está cerrado para los parásitos. Si cruzas esta línea con tus abogados o tus matones, te juro por la sangre de mis manos que yo mismo me encargaré de que no vuelvas a salir. Lárgate y no regreses nunca. El silencio fue absoluto. Valeriano miró la barreta de acero. Miró los ojos inyectados en sangre de su antiguo socio. El hombre que una vez fue el paradigma de la cobardía financiera y que ahora estaba dispuesto a destrozar un auto de lujo a golpes limpios para defender a la mujer que lo había arruinado. El magnate comprendió que estaba frente a un hombre muerto en vida, alguien que ya lo había perdido todo. Y por lo tanto, no tenía nada más lo que temerle. Aterrado, Valeriano subió el cristal apresuradamente. El conductor metió la reversa de golpe, haciendo chillar los neumáticos en un giro torpe y desesperado para escapar del camino bloqueado. El sedán negro huyó a toda velocidad, desapareciendo en el horizonte, envuelto en la cobardía que siempre acompaña a la tiranía desenmascarada. Desde el segundo piso de la cooperativa, protegida por el cristal de su oficina luminosa, Carmen observaba la escena en silencio. Vio el polvo levantarse, vio el coche huir y vio a Arturo arrancar la barreta de la tierra. El hombre arruinado no miró hacia la ventana, no buscó el rostro de Carmen esperando un aplauso, un perdón o un agradecimiento. La verdadera redención no exige factura, con los hombros pesados y el paso lento de quien carga con el peso de sus propios pecados. Arturo dio media vuelta, regresó caminando en silencio hacia la obra bajo el sol abrasador. Dispuesto a cargar el siguiente bulto de cemento, Carmen dejó escapar un suspiro largo y profundo, apoyando una mano sobre el cristal fresco de la ventana. El ciclo de humillación y venganza se había roto definitivamente. Las sombras del pasado habían sido exorcizadas, no por la furia, sino por la implacable, silenciosa y aplastante fuerza de la dignidad humana. El universo narrativo había sanado por completo. 5 años han pasado desde que el polvo de la plaza de San Marcos se tragó las lágrimas de un hombre arruinado y vio nacer la leyenda de una mujer inquebrantable. El tiempo, ese escultor invisible, ha transformado el paisaje del valle. Lo que antes era una tierra de adobe sediento y caminos de miseria, ahora es un tapiz vibrante de color esmeralda, donde los cafetales se mecen bajo la brisa fresca de la tarde. El agua, el alma recuperada de este pueblo, fluye con libertad por canales de riego modernos, susurrando una canción de justicia que llega a cada rincón de la montaña. En lo alto de la colina más verde, allí donde el sol acaricia primero la tierra, cada mañana se erige la Escuela Técnica Agraria Hilario de la Cruz. Es una estructura de arquitectura orgánica integrada al paisaje, con piedra local y grandes vigas de madera noble. No hay muros altos ni guardias armados. La escuela es de todos y, por lo tanto, todos la protegen. El sonido que domina el ambiente no es el de motores de lujo ni el de gritos de mando, sino la risa cristalina de los niños y el murmullo de los jóvenes que estudian los secretos de la tierra. Hoy es un día de celebración, es la graduación de la primera generación de hijos del valle que no tendrán que emigrar para sobrevivir. Carmen camina por el pasillo central del auditorio al aire libre. Su presencia sigue siendo magnética, pero su fuerza ha evolucionado. Ya no es la resistencia defensiva de una madre acorralada, sino la solidez expansiva de una líder que ha reconstruido un mundo. Viste un traje de lino blanco impecable, pero sus pies, aunque ahora calzados con sandalias de cuero fino, siguen pisando la tierra con la misma firmeza con la que caminaba descalza bajo el peso de la leña. En sus dedos no hay diamantes, sino las marcas apenas visibles de quien todavía se ensucia las manos en el campo para dar el ejemplo. A su lado, 2 niños de 5 años caminan con pasos decididos. Alejandro y Hilario, los gemelos que una vez lloraron de hambre en una manta raída, son ahora la imagen viva de la salud y la esperanza. Llevan guayaberas blancas y pequeños sombreros de paja. Al pasar frente a la oficina de la dirección, los niños se detienen un segundo, como hacen cada día, para mirar a través del cristal. Allí, en la pared de honor, sigue la vieja manta tejida, enmarcada como la reliquia más sagrada del valle. La manta que guardó el secreto, la que recibió el café de la humillación y la que protegió sus vidas cuando no tenían nada más que el latido del corazón de su madre. Mira, mamá, dice Alejandro señalando la manta.
Ahí es donde nos guardaste cuando éramos pequeños, ¿verdad, Carmen? Agacha para quedar a la altura de sus ojos, acariciando sus mejillas con una ternura infinita. Ahí es donde guardé el futuro de todos, mi vida, responde ella con voz suave, para que nunca olviden que el honor no se compra y que la riqueza más grande es la que nace de la mano que ayuda, no de la que humilla. La ceremonia comienza. Carmen sube al podio y mira a la multitud. Ve rostros conocidos. Doña Rosa, ahora la abuela honoraria de toda la escuela, sentada en primera fila con su mejor vestido. El notario Cifuentes, ya muy anciano, pero con los ojos más brillantes que nunca. Orgulloso de haber sido el guardián de la verdad. Todos están ahí, unidos por un hilo invisible de dignidad recuperada. Al fondo, en la última fila, casi mimetizado con las sombras de los árboles de mango, un hombre observa en silencio. Lleva una camisa de trabajo limpia, pero desgastada, y un sombrero de paja que le cubre parte del rostro. Su piel ha sido curtida por el sol hasta adquirir el tono de la tierra labrada. Sus manos, las mismas que alguna vez ajustaron nudos de corbatas de seda, son ahora un mapa de cicatrices y callosidades profundas. Es Arturo. Terminó su sentencia hace años, pero decidió quedarse en el valle, trabajando como capataz de riego en las tierras más lejanas. No busca el perdón público ni el regreso a su antigua vida. Su redención ha sido un proceso solitario y profundo. Una purga del alma que se paga con el sudor diario. Carmen lo ve. Sus miradas se cruzan por un segundo a través de la distancia. No hay odio en los ojos de ella ni arrogancia. Hay un reconocimiento silencioso de que el universo ha hecho su trabajo. Arturo baja la cabeza en un gesto de respeto genuino. Una reverencia del alma ante la mujer que al destruirlo terminó salvándolo de su propia podredumbre. Él ya no carga bultos de cemento, pero carga con la responsabilidad de ser un hombre de palabra en el lugar donde antes fue un impostor. Carmen se vuelve hacia el micrófono. No necesita papeles para hablar. Las palabras le nacen de la memoria del fango y de la gloria del esfuerzo. Hace 5 años comienza Carmen, y su voz vuela sobre el valle como un eco sagrado. Este camino estaba cubierto de polvo y de injusticia. Nos dijeron que nuestra leña no valía nada, que nuestro sudor era basura y que nuestros hijos nacerían esclavos de la deuda. Pero hoy, al mirar estos rostros, entiendo que la verdadera cosecha no es el café ni el maíz. La verdadera cosecha es la dignidad que nadie podrá volver a pisotear. Los jóvenes graduados se ponen de pie, lanzando sus birretes al aire en un estallido de júbilo. Carmen baja del podio y camina hacia sus hijos, quienes la reciben con los brazos abiertos. La cámara se eleva lentamente, capturando la inmensidad del valle próspero, la escuela llena de vida y el manantial que brilla bajo el sol como una cinta de plata líquida. La imagen se detiene en un detalle final. En la entrada de la cooperativa, junto al camino donde todo empezó, hay una estatua pequeña y sencilla. No es de mármol ni de oro, es de bronce oscuro. Representa a una mujer cargando leña en la cabeza y 2 bebés en el pecho, con los pies descalzos firmemente hundidos en el suelo. Es el recordatorio eterno para los que pasan por allí, para los que llegan con arrogancia en coches negros y para los que caminan cansados bajo el sol. La lección está grabada en la piedra de la base. La misma frase con la que el narrador cierra esta historia, una máxima que el valle susurrará por generaciones. La grandeza de un ser humano no se mide por la altura desde la que mira a los demás, sino por la profundidad de las raíces que siembra cuando el mundo intenta arrancarlo de su tierra. El dinero es un humo que el viento se lleva. El honor es la roca sobre la que se construye la eternidad. El sol se pone tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo fuego, el mismo color de la manta que una vez lo cambió todo. El valle de San Marcos duerme en paz, sabiendo que la justicia ya no es un sueño, sino el pan que se reparte cada día en la mesa de los justos.